la retroalimentación del cliente. Es algo que vos tenés que revisar a la hora de establecer estas reglas del juego. Y acá, ¿verdad? Se refiere principalmente, por ejemplo, a actividades, por ejemplo, posteriores como la garantía, que suele ser una de las bastantes, de las que más se presentan, por ejemplo. Esto lo que significa de actividades posteriores a la entrega es que tu responsabilidad no termina con la entrega del producto, porque si vos ofreciste garantía, la persona puede llegar a reclamar la garantía. Entonces, tu responsabilidad termina hasta que expira la garantía. Entonces, si la garantía es de un año, vos todavía tenés cierta responsabilidad para con un cliente. Entonces, cuando él venga por la garantía, ¿cómo funciona el proceso? Entonces, ese proceso se dedica al mapa, porque es un proceso posterior a la entrega y debe ser configurado, porque yo también tengo que atenderlo bien en este proceso, no porque ya no va a tener mal. Entonces, ese proceso posterior a la entrega, para atender la garantía, debe de estar dentro del sistema de gestión. Eso es lo que te está diciendo en este caso particular. Entonces, si vos decís, ofrezco garantía, el proceso para la garantía debe estar definido. O sea, debe existir un procedimiento para eso. Bueno, todos los documentos necesarios para el proceso debe ser revisado. Y toda la cuestión. Entonces, otros pueden ser, por ejemplo, obligaciones contractuales como servicios de mantenimiento. Hay organizaciones, ¿verdad?, que te venden un equipo, por ejemplo, vehículos también, y te dicen, te doy mantenimiento como una. Entonces, estos procesos también deben de formar parte del sistema. Entonces, y deben ser servicios de calidad. Entonces, también van a ser integrados y deben ser configurados. O ese servicios suplementarios como el reciclaje o la disposición final, ¿verdad?, de los productos. Entonces, muchos podrían decir, mi responsabilidad es ganar más la venta, porque yo no tengo, o sea, yo no le he prometido a la gente nada de caso, entonces puede ser que no aplique. Entonces, el 8.5 no tiene que analizar la reacción de la gente. Y ese proceso para atender, digamos, eso que se ofreció, debe estar dentro del sistema. Se debe configurar, se debe trabajar y toda la cosa. El otro día, para hacer una política de garantía, a mí me gustaba, cuando iba a Simán, no sé, en la parte de atrás, ¿por qué no lo hace el cómo hace la regla? En la caja que decía ahí, no se permiten devoluciones. Pero la ley de defensa del consumidor dice esto. Ahí viendo cómo podíamos trabajar y cambiar las cosas. Recuerden que comenzamos a trabajar, comenzamos a definir que existe traer la ley de defensa de los puedo cambiar. Incluso llegamos a que se podía defender. Si no había, por ejemplo, otros productos, entonces, bueno, la última instancia iba a ser devolver el dinero. Pero llegamos a definirlo. Después dije, no, pero dije, no, aquí estaba revisando. Y entonces dije, vamos a ponerlo, tratar de ponerlo en práctica. Vamos a hacer una prueba piloto. Entonces, hay una vamos a probar. Se lo pusimos ahí en la cara. Ya, ahí quedó, pues, y le dijimos a los un día estábamos trabajando normal y llega
miren, aquí me trajeron alguien no tiene que pensar que por eso me lo traje. Para que como hacer esto. Ahora, claro, yo lo puedo cambiar. Entonces, ya está el proceso. ¿Cuál es el paso a paso que se va a hacer? Entonces, quiero la revista. Lo que estábamos en este momento, que se ve calidad. Si no se ve esta cosa, no puede. Yo único tema esta parte. No tengo soporte. Soporte técnico para y entonces, ¿cómo le hacemos? Entonces, cambiar el límite ahora mismo como regreso al proceso. Lo cambió y está configurado el proceso, no configurado. No configuramos el proceso. Este proceso, si parece que no nos ayuda, debíamos haber desarrollado el proceso. Explicaba bien todas las cosas. ¿Quién es responsable de qué? Ahí nos quedamos. Ahora, como decía, puede ser que para algunas empresas no les aplique. Ya pueden ver ustedes no aplicaremos para un sistema de gestión determinado. Pero entonces, una vez me preguntaron y una vez miré un sistema que decía actividades posteriores a la entrega. Deja el reclamo. Entonces, ese no sería, digamos, un proceso para una actividad posterior a la entrega, porque no es el proceso de un compromiso que tenemos. ¿No? Es el proceso para solucionar el servicio que se está prestando. Entonces, el proceso de gestión de quejas y reclamos no aplicaría en esta parte, sino cuando vos tenés alguna obligación, ¿verdad? Y en este caso, por ejemplo, para temas de garantía, habría que ver la ley de defensa del consumidor. O sea, que es la ley y entonces en esa ley te dice y te pone reglas, dice, vos que se garantiza es porque tienes que revisar para que tu proceso esté configurado también. Tienes que responder en un tiempo no mayor a. Tienes que hacer el proyecto, y habla sobre el tema de evolución de dinero, por eso fue que adherente. Entonces ahí se habla sobre los temas de cumplimiento legal en cuanto a ese tipo de elementos. Entonces, para que no se lo lleve ahí, pueda ir más o menos viendo si a lo mejor este tampoco podría ser aplicable en mi empresa. Y ¿cuál es el otro? Y el de propiedad del cliente a lo mejor tampoco. Y el de diseño y desarrollo también, otro tampoco. ¿Verdad? Entonces, podría ser. ¿Verdad? No les digo que podría ser. Control de cambio. La organización debe revisar y controlar los cambios para la producción y prestación del servicio. Había un control de cambio en la documentación. Había un control de cambio en el desarrollo. Este es el control de cambio en producción, la improvisión del servicio. Y también había un control de cambio en los temas comerciales de venta. O sea, entonces, aquí es más para producción y provisión del servicio. Por ejemplo, si se va a cambiar, digamos, el plan de producción, que ahora ya no vamos a hacer la orden, vamos a cortar la orden. Aquí llevar ese control de cambio. Se debe de justificar, ¿verdad? Entonces, hay que revisar y controlar los cambios para la producción o prestación del servicio en la extensión necesaria para asegurar la continuidad, la conformidad de los requisitos.
La organización debe conservar información documentada que describa los resultados de la revisión de los cambios, las personas que autorizan el cambio y cualquier acción necesaria que surja de la revisión. Entonces, si yo hago un cambio en la producción de servicios, tengo que revisar si va a haber alguna acción, algún otro proceso. Yo puedo cambiar algo en el paquete y eso podría afectar a los. Entonces, como en un proceso anterior, también puede afectar a los proyectos. Tengo que analizar si va a haber algún tipo de afectación y establecer las acciones necesarias en esos casos. Para acá, naturalmente, y tiene que haber trazabilidad quién autoriza el cambio. Está como el individuo, porque puso ahí en la telenovela de la cuestión. Dice, por la orientación de supervisora que se va a ver. Porque normalmente en cada una de las protestas existe una bitácora. Aquí está claro, un orden luz. Se dice como que va llamando como diario. Va pasando. Un corte de energía a la, no sé, a las 2:30 de la tarde, entonces un corte de energía. Todo lo que va pasando lo va. De manera que también cuando van a hacer la investigación por trazabilidad, date cuenta que a lo mejor uno va a tener que hacer dos de producción porque casualmente en ese día uno puede investigativo. Ahí a lo mejor son que se buscó, que no se cumple con una característica determinada. Entonces, en ese mismo orden book, entonces se ponía el tema de la trazabilidad de los cambios. Entonces, tú decías, de producción cancelada, estaba el supervisor que era desde abajo, entonces, y estaba establecido. Estaba por ley, ya sabía que era un 100%. Ya que cuando están emitiendo información a los operadores, si vamos a cambiar de operador de efectos, por ejemplo, a Musim, vamos a cambiar a todos. Este también cuando nos da, estaba que por la organización de supervisión de turno, si no también igual cualquier problema, que decir, también lo mismo que cambiar, ni siquiera tengo. Entonces tiene que hacer toda la trazabilidad, ¿verdad? Y tendremos que igual también hacer conscientes a las personas, hay que ser conscientes sobre los cambios. O sea, aquí y los médicos no entendió las cosas. Mira, esta hora que yo la vamos a continuar, tiene que comunicarse, tiene que aceptar esos elementos. Entonces, de tal manera que aseguremos el cumplimiento de los requisitos, de la manera, entonces, ir pasando la voz a los distintos procesos. Entonces, tiene que llevar, digamos, ese control de cambio. Normalmente aplicará para el proceso de, bueno, a todo lo que viene, pero principalmente al que lleva el proceso de planificación y control de la producción, en este en particular. El 8.6, ¿verdad? Liberación. Vuelve de nuevo, nada más que ahorita vamos a ver otro grupo de procesos que a lo mejor van a caer en el área de producción. Y aquí como área de producción. No sé, mira ahí arriba, pero liberación, ¿verdad? Sí. Entonces, la organización debe implementar las disposiciones planificadas en las etapas adecuadas para verificar, ¿verdad? Que es lo que se te pide. Verificar que se cumplen los requisitos de los productos o servicios. Entonces, aquí viene, por ejemplo, el aprobado o rechazado. Entonces, tenés que liberar, ¿sabes? Y verificar el cumplimiento. Entonces, decíamos, lo primero que nos habían pedido en el 8.1 era que establecemos la especificación
y que una vez establecidas las especificaciones definiéramos los criterios para hacer la liberación. Entonces, lo que hay que hacer acá es implementar eso en las etapas adecuadas. Entonces, estas etapas adecuadas pueden ser, digamos, en los procesos, digamos, de compra, producción, o podría ser, digamos, en la parte de entrega. Pero habría que pues, valorar cuáles son las etapas, digamos, adecuadas. Pueden haber liberaciones intermedias en ciertos procesos de producción. Por ejemplo, en el soluble, ya, digamos que había proceso de tostación. Con un proceso de percolación. Digamos que secado y había un proceso de empaque. Y estaba establecido que en cada una de estas iba a haber una liberación. Después de cada uno de ellos, por ejemplo, después de la rotación, había un almacenamiento. Después de la perforación había un almacenamiento, y después de secado había un almacenamiento, y después de empaque había un almacenamiento. Entonces, normalmente el producto pasaba para acá y ahí esperaba la liberación. Pasaba para acá y esperaba la liberación. En cada una de esas etapas, o sea, no había liberación solamente del producto ya empacado, no por etapas, ya tostaba. Entonces, en café tostado había liberación. Aquí llevaban, y se hacían los controles de las especificaciones técnicas del café tostado. O sea, aquí tenía especificaciones técnicas. Que hacían las verificaciones para decir, ¿verdad?, la liberación del producto. Se decía, clasificadores, comprobados para dar resultados. Por ejemplo, en la panadería, se decidió que iba a haber, digamos, una liberación del producto propio. Pero antes de eso estaba en el proceso de fermentación. Decía, después de fermentación, no tiene la parte pero decidieron hacer todo conjunto, fermentación, por ejemplo, y horneo. Entonces se hace, digamos, la verificación en los puntos por las etapas que se consideren adecuadas. En el caso, por ejemplo, de la leche, existe, digamos, eso, por ejemplo, no hay almacenamiento de internet. Pero es posible que en este caso se haga una revisión para que exista almacenamiento. Pero va a ser un proceso directo, que va a continuar. No puedo decir, si este proceso salió aprobado, empezado, se puede encontrar una variable. Pero para tener una evitación no podría tener un alto. Entonces, no se puede entregar varios procesos, pero no puedo en cada uno de los procesos. Almacenamiento. En esta etapa mismo, no se puede aplicar. Antes de liberación, que va a hacer la revisión para también identificar probado en cómo para ver si se puede continuar. Entonces, hay que verificar el cumplimiento de los requisitos en esa etapa, digamos, adecuada, basado en los criterios y en los métodos que nosotros definimos. ¿Verdad? Entonces, nos dice la norma que la liberación no debe llevarse a cabo, ¿verdad?, hasta que se hayan completado satisfactoriamente, ¿verdad?, todas las disposiciones. Entonces, si hay algunas cosas que no se han cumplido, no se podría, digamos, llevar a cabo. Y, o a menos, se ha aprobado de otra manera, por ejemplo, una autoridad pertinente
o cuando sea aplicable, por ejemplo, por el cliente. Entonces, también hay otro detalle, ¿verdad? Que el que libera va a tener, ¿verdad? El que libera va a tener una responsabilidad alta. Se puede meter en problemas legales, ¿verdad? Puede caer presa. Pues, entonces, puede matar a alguien, ¿verdad? Si vos liberas el producto, lo liberaste porque ya era muy tarde y ni siquiera revisaste los resultados, y te aprobado y te fuiste. Por eso podría causar. Entonces, vamos a ver que adicionalmente, ¿verdad? Se va a pedir, por ejemplo, que la organización conserve información, registro, ¿verdad? Sobre la liberación de los productos de servicio. Esa información debe incluir evidencia de la conformidad con los criterios, o sea, tienes que respaldarlo. No es simplemente decir, bueno, está aprobado, pero ¿cuál es tu respaldo? De la aprobación. Tienes que tener ese respaldo de la aprobación, tienes que estar la evidencia de cumplimiento de los distintos criterios especificados. Entonces, y lo otro es que debe haber trazabilidad aquí. ¿Quién liberó? Creo que es una actividad súper importante y además delicada. Realmente, si no se cumplen los criterios, si llegan a la conformidad, declarar la conformidad, no vaya a ser identificado. Ahora, si alguien no quiere liberar, que lo libere. Ahí su firma, y por eso, no, que lo libere el mismo que así lo hacer, o que lo libere alguna otra actividad pertinente. Pero en todo caso, la gente, que para la persona que trabaja en el tema de calidad, y hace en ese sentido, para que no lo liberamos. Ok, control de las salidas no conformes. Como no todo sale liberado, entonces como conforme, ¿verdad? Aprobado. Y van a haber salidas no conformes. Es una muy buena práctica también de la calidad definir qué vamos a hacer con los no conformes. Entonces, la organización tiene que asegurarse que las salidas que no sean conformes con sus requisitos, número uno, se identifican. Entonces, podemos utilizar, decíamos, calcomanías, rústicos, no sé qué, o podría utilizar zonas de productos no conformes, ¿verdad? Pero de alguna manera tienes que tener para identificar adecuadamente el producto que no es conforme. Son la canilla pintada en rojo que además no conforme, que no sé qué, o un balde o un barrito, o lo que sea, ¿verdad? Pero la norma no te dice qué medio puedo utilizar, digamos, los medios. Y tienes que asegurar que se controlan para prevenir su uso o entrega no intencionada. Porque como decíamos, se puede ver nítido, ¿verdad? Porque acaba de decir. Entonces tenemos que ver cómo hacemos una identificación que permita que la persona sepa, ¿verdad?, sobre un producto no conforme. De la manera que nosotros definamos que va a ser, este es uno de los procesos o procedimientos en los cuales se tiene que dar a conocer al mundo y a todo el mundo, así como el de control documental. En la versión anterior, existían lo que se llamaba como los 6 procedimientos obligatorios. Y decía, todos los sistemas de 6 procedimientos obligatorios. Decía, número 1, el procedimiento de control documental. Número 2, el procedimiento de control de la organismo. El procedimiento de acciones correctivas. Número 3, el procedimiento de acciones correctivas. Número 5, el procedimiento de autoridad interna. Y número 6, el procedimiento de productos que lo deben de manejar todo. Entonces, ahora, esto, ¿verdad? La organización debe tomar acciones adecuadas basándose en la naturaleza de la no conformidad y el efecto de la conformidad de los productos y servicios. Podría ser corrección, separación, contención, devolución, suspensión de producción de productos y servicios, información al cliente, obtención de autorización para su aceptación bajo concesión. A ver si el cliente lo acepta así. O sea, tal vez que lo libere el cliente. Si a veces depende de la característica, no es que le va a decir, viene medio contaminado. Pero si viene, por ejemplo,
O le doy el descuento para que me entonces puede ser la manera para poder conseguir una liberación. Pero es que no es para toda la gente. Te doy el 50% de este, entonces eso, veamos, estamos dando en cuenta. Entonces, ¿qué decisión se va a tomar? Esto se puede aplicar también a productos o servicios no conformes, los que son detectados después de la entrega. Entonces, cuando se identifican, por ejemplo, ya en el supermercado, o en ya, sí, igual si te hacen un reclamo, eso tienes que inmediatamente, ¿no?, aplicar la identificación, poner el producto en conforme, la identificación. Entonces, la descripción del caso. Después hacer la corrección, la separación o todo lo que se tiene que desarrollar. Y la revisión debe tratar las salidas no conformes de una o más de las siguientes maneras. Entonces, corrección, ¿verdad?, ya sea reproceso, reparación, reclasificación, votar. Puede ser separación, contención, devolución, suspensión de la provisión del producto o servicio, o informar al cliente o obtener la autorización bajo su concesión. Entonces, por ejemplo, hay una etapa, digamos, en una construcción, que es la parte donde tenés la compactación de suelo. Y si los resultados de la compactación de suelo no son conformes a los criterios, entonces yo paro la obra y nos seguimos adelante. Menos que se haga la corrección, que se hagan los ajustes necesarios, se compacte bien hasta que cumpla, ¿verdad? Y yo puedo dar la liberación para que se haga el siguiente etapa, pero hasta que esté, si no, ese chiste se va a caer o va a matar a alguien, la casa, el edificio. ¿Sí? Entonces, siempre en los distintos procesos, decíamos, puede existir etapas de liberación. Hay algunos procesos que son más continuos, fluidos, donde sí hay un acto, digamos, ahí se puede hacer la parte de liberación. Entonces, debe verificarse la conformidad con los requisitos cuando se corrigen las salidas, ¿verdad?, no conforme. Entonces, si ya aplicamos reproceso, reparación o cualquiera de esos elementos, hay que revisar si realmente después de hacer reproceso, reparación o lo que sea, si se cumplen los requisitos, ahora sí. El otro día, ahí también. Pasa por producción, bueno, pasa por donación. En la salida, se dice el proveedor de producción. Y ya se dice la orden de producción de, digamos que todo, la orden de la vida, que son varias. Hasta que ya quitamos la ciudad, así, entonces, me parece que lo que estaba aquí, empieza a ir, así, me fui, antes de eso, imaginaba que digamos que se contamina, se deja la verdad, pero cuando llego, la producción, mira, no sé cómo. Entonces, bueno, me voy a ver, de acuerdo con los procedimientos. Entonces, está el jefe de
decía de que el procedimiento hay que tomar la calidad. Se ponía a entregar la calidad. Mire, me acaban de creer. Quiero ver qué hago. Entonces hay que tomar la decisión. En la parte, según el diagrama de flujo del proceso, se tiene que tratar la salida de no conforme. Entonces, ver qué se hace. Entonces, primero que me dice, mira, acá no. Hacer el registro. Pero bueno, cuando llega la parte de calidad, entonces viene el laboratorio y me dice, ¿qué es lo que vamos a hacer? O vamos a reclasificar. Bueno, no aparece aquí. En la norma sí aparece también que otra opción en la 9000. Es la reclasificación, por ejemplo, en algunos casos. Entonces me dice, vamos a reclasificarlo. Obviamente no lo podemos reclasificar. Ahora, lo que vamos a hacer es que vamos a dosificarlo ya. Ahora de producción número tal que está ahí. Pues ya llevamos acá. Entonces, le vas a decir al operador que se va a dosificar en esa orden de producción, en una proporción donde vamos a salir 90%, 100% y 10% de la cantidad de y ahí lo van a ir dosificando para que no se afecte al final. No te dañes todo lo que se vaya. Entonces, hizo así hasta que terminé. Una vez que terminé toda la cuestión, tú me traes. Ya se le llega a calidad y guardan todo eso, evidencia del caso. Entonces, al final no me lo cobraron. Obviamente yo sé y soy consciente, ¿verdad? Que la empresa pierde porque está metiendo café, una cierta cantidad de café de alta calidad en un toro que no tiene calidad. Bueno, pero bueno. Entonces, la organización debe conservar información documentada, evidencia, un registro, un expediente, ¿verdad? Donde se describan las no conformidades, donde se describan las acciones tomadas, donde se describan las concesiones obtenidas y se identifique quién fue el inteligente que también fue el que estableció las acciones con respecto a la no conformidad. Entonces, ¿quién decidió? Por ejemplo, en ese caso, él decidió hacer la reclasificación. Es el producto. Obviamente, en alguna organización, entonces también es margen, ¿verdad? Para ciertas pérdidas. A lo mejor estaba yo todavía entre los márgenes. Entonces, por eso no me lo cobraron. Entonces, se tiene que mantener, digamos, un expediente de esos elementos. Allí, la organización tiene que ir trabajando. Normalmente se desarrolla entonces un procedimiento de control de productos no conformes que va a describir todo eso. Una vez que se define eso, hay que dar a conocer a las personas para que así como hablamos, por ejemplo, yo ya conocía que existía el proceso. Claro, y ya saben que vamos a sobre el caso y después ellos serán los que tomarán la decisión. En este caso estaba configurado así. Cada organización igual va a configurar con sus puestos, sus cosas. Esa es una estructura organizativa que tengan.
Ok. En el capítulo 9, entonces, tenemos el tema de evaluación del desempeño. Entonces, hay tres, digamos, buenas prácticas para temas de seguimiento y evaluación. El seguimiento a los procesos. Está también la auditoría y está la revisión por la dirección. Entonces, acá en el 1, la organización tiene que determinar, ¿verdad?, quién necesita seguimiento y medición. En este caso, ligado al 4.4, ¿verdad?, tenemos a los procesos. Los procesos necesitan seguimiento y medición, entonces hay que identificar, ¿verdad?, qué necesita seguimiento y medición dentro del proceso. Por ejemplo, los controles o los indicadores. Entonces, hay que definir para esos controles y esos indicadores, normalmente eso se define dentro de la ficha de proceso, ¿verdad?, en los métodos de seguimiento al indicador. La medición, el análisis y la evaluación necesarios para asegurar resultados válidos. Y hay que definir cuándo es que se va a llevar a cabo el seguimiento y medición y cuándo se van a analizar y evaluar los resultados. Entonces, si se va a rendir cuenta a la alta dirección de manera mensual, semanal, entonces eso habrá que definirlo. Y entonces la revisión debe evaluar el desempeño y la eficacia del sistema de esa manera, pero por proceso. Entonces, definir cómo es que vamos a hacer ese seguimiento, si vamos a los procesos. Hay que estar encima, la gerencia del sistema de gestión. Entonces, hay que revisar los procesos a un cierto intervalo. Y ellos tienen que rendir cuenta a un cierto intervalo. Entonces, se tiene que conservar información documentada apropiada como evidencia de los resultados. Entonces, vienen los auditores y te dicen, podríamos ver y así normalmente por cada uno de los procesos que tengamos dentro de nuestro sistema, van a ir aplicando estos procesos. Y un elemento importantísimo va a ser el revisar el desempeño de los procesos, si realmente han tenido un desempeño adecuado. Entonces, al tanto a nivel, digamos, de auditoría. Otro, ¿verdad? Bueno, en la ficha de procesos, por eso es que a veces van a ver que establecen, digamos, los indicadores, pero adicional que el 4.4 decía indicadores de desempeño, pero no te decía nada de seguimiento, nada de esas cosas. Entonces, muchos le agregan las columnas para que tenga también los elementos del 9.1. ¿Cuál va a ser el seguimiento? ¿Cuál va a ser el criterio de aceptación? ¿Cuál serán los formatos? No se va a dejar evidencias de ello. Por eso decía que la ficha de proceso y ese tema de gestión por proceso es como lo clave, lo fundamental. Entonces, que se desarrolle. Y para llevar el seguimiento, se utilizan normalmente tableros de indicadores. Decimos que a veces tienen como los colores, incluso amarillo, verde o rojo, si los procesos están bien o están más o menos ya en amarillo, como que fallando un poquito. Y están en rojo, porque están conforme. Entonces, se puede llevar el seguimiento para ver cuál es el resultado que van obteniendo, digamos, esos procesos a lo largo del año. Entonces, se puede llevar, digamos, en un tablero. Otro elemento que hay que darle seguimiento es a la satisfacción del cliente. Entonces, ahí hay unos elementos clave. Uno, la norma pide realizar el seguimiento a las percepciones de los clientes, no al cumplimiento de los requisitos. A veces hay errores a la hora de implementar un sistema en los cuales las empresas hacen una encuesta para revisar, por ejemplo, si nosotros estamos cumpliendo con la percepción del cliente. ¿Qué piensa que es el cliente? Independientemente de que sea cierto o no. Pero ¿cuál es su percepción? El grado en que nosotros cumplimos sus necesidades o sus expectativas, no los requisitos, no lo que está pactado necesariamente así, tal cual, digamos, en un contrato. Nos perseguimos la percepción que dice de manera la idea es que el cliente te va a decir varias cosas y vos tenés que analizarlas para tomar decisiones. No me pareció
¿no? No, entonces vos tenés que verificar, digamos, la percepción del cliente, no la percepción del cliente, pero tenés que analizarlo para ver si tomas una decisión. O sea, no importa, digamos, lo que te mencionan, no necesariamente tienes que hacer caso, pero tienes que analizar para tomar una decisión. Entonces, un cliente te podría decir, yo esperaba, que a lo mejor no quieran pedir. Sí, por ejemplo, la competencia no da que se compara la competencia. Entonces, claro, no es un requisito, ¿no? Pero el cliente te está diciendo con respecto a lo que esperaba. Para vos, esa información es tú, debes tomar la decisión al respecto. ¿Qué pasa? Puedes perder competitividad, por ejemplo, y se pueden ir con la competencia. Entonces puedes decir, ¿sabes qué? Podemos tal vez comenzar a dar crédito, pero cuando la gente tenga más de tantos años, tenga esto y lo otro. Al final puedes llegar a tomar una decisión. Entonces la idea no es necesariamente sacar una encuesta que diga, del 1 al 5, ¿cuánto me da? A veces hay una encuesta. Decía, hay una encuesta súper sencilla que te da información vital a cualquier empresa. Y podría ser entonces más bien cambiar el método de evaluación para esa primera pregunta. Pero bueno, ¿qué me gustó? Escucha, ¿qué te gustó? Cliente que no quiere decirlo. ¿Para qué? ¿Cuál es la idea? O sea, es una cosa que se tiene. Tengo que buscar un poco más de tiempo. No sé si a ti te parece la misma cosa, porque te quitan las cosas que te gustaban. Y a veces después no sabes qué van a hacer. Entonces, una pregunta muy importante sería esta: ¿qué le gustó para mantener eso? Y no lo cambies. Otra, ¿qué no te gustó? ¿Qué fue lo que no te gustó? Para ver qué tenemos que mejorar. Entonces, bueno, aquí no ahora, la tercera pregunta sería, ¿qué le gustaría? ¿Qué le hubiera gustado? Pero ¿qué le hubiera gustado? ¿Qué le gustaría que tuviera? Que sería como sugerente, ¿no? Se puede tomar como sugerente. Entonces, si ustedes se fijan que el insumo que me puede dar es el tipo al ser un vacío más grande. Entonces, desde el punto de vista gerencial, ¿qué pueden hacer con eso? ¿Qué pueden hacer con eso? Ya puede ver que se haga un insumo para mejorar. Ya la imagen que integral. Si ustedes se fijan, eso es lo que te dice, ¿verdad? Seguimiento a la percepción de los clientes en el grado en que se cumplen sus necesidades y expectativas, y no lo que yo prometí, ¿verdad? Que conste, no que si yo te digo respecto a las necesidades y expectativas, o respecto a sus expectativas, ¿qué fue lo que se cumplió? Entonces, la organización debe determinar los métodos para obtener ese seguimiento. ¿Cómo lo va a hacer? La marqué en rojo porque la mayoría hace eso. Las encuestas al cliente. Pero podríamos armar un grupo local. Por ejemplo, a ustedes, estamos aquí, pues, ya queremos platicar un poquito con ustedes, ¿verdad? El cumplimiento, las necesidades que podemos buscar. Probablemente no va a ser lo mismo que llenar de encuesta, ¿verdad? Porque la encuesta, te llegó una encuesta y decir, bueno, ya como que no se haga
hablamos de eso, sí, sí. Es así. Entonces, puede tener ese corto. Pero parece que no te ves finalizado, parece que no. Y al final puede que no tengamos buenísimo para tomar decisiones. Es un poco caro, no me importa, parece que para preguntas. Otra cosa puede ser retroalimentación del cliente sobre los productos o servicios entregados a medida que vas haciendo, digamos, diferentes entregas durante el tiempo. ¿Verdad? Lo otro puede ser, por ejemplo, informes de los agentes comerciales, ¿verdad? O de los, normalmente se llama juicio de expertos, digamos, los vendedores. Que no tienen contacto con los clientes. Se puede preguntar a los vendedores cómo piensan. El cliente piensa que cumplimos sus necesidades expectativas. Bueno, los vendedores nos han, perdón, los clientes nos han dicho esto, los clientes nos han dicho, los clientes nos han dicho. Obviamente está confiando con terceros, pero es una manera también de poder ir analizando cada uno del cliente. No necesariamente entrevistar directamente al cliente, pero otra técnica, pero te va a dar una aproximación, no va a ser necesariamente lo mismo. Pero también se puede analizar cuotas de mercado. Ya sabes que si estás perdiendo mercado, probablemente algo mal están haciendo. Por la competencia están algo ganando mercado. Puede haber diferentes métodos. Al final vos tenés que determinarlo. Esto, y realizar el seguimiento de las percepciones. Pero la idea fundamental sería que obtengamos información que es un ámbito que tenga que revisar ese proceso. Tenga que revisar si realmente ese proceso tiene información. Simplemente se hace. Y no está funcionando. Aparte, los resultados se entregan aquí. Sí. Y bueno, una de las maneras, decíamos allí en encuestas y demás. Para ir quedando por ahí. 913, ¿verdad? Análisis y evaluación. La organización entonces debe analizar y evaluar los datos y la información de los siguientes elementos. Por ejemplo, la conformidad de los productos o servicios. Decíamos que allí hay que tener el aprobado, digamos, o el rechazado. Entonces, lo que se pide en los organismos es un proceso de análisis. Entonces, vos sabés que en el día te va saliendo una cierta cantidad, porque menciona algo aquí, en algún momento vos tenés que detenerte y analizar lo que te salió en un periodo de tiempo. Pero vos deberías definir cuál sería ese periodo de tiempo. Por ejemplo, ¿qué tal que vos me digas, mira, cada 3 meses vamos a hacer un análisis de los últimos 3 meses para ver cuáles han sido las no conformidades más frecuentes? Entonces, establecer acciones correctivas para que no se estén pasando. No establecer acciones correctivas. Porque ahora son correcciones. Tendría que tener un análisis de causa y entonces, lo que hago es definir cada 3 meses, voy a tener un análisis de los resultados saliendo en esos 3 meses. Y entonces voy a ver qué acciones correctivas voy a tomar. Entonces, hago un análisis por todo. También puedo repetir cada mes, cada semana, para aprender de cada conversación. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Y entonces eso puede ayudar a que los procesos sean cada vez mejores. También hay que analizar y evaluar el grado de la satisfacción del cliente, que sería el punto anterior. Lo que también nos decía, los resultados hay que analizarlos y evaluarlos. Y al final tenemos que tomar una decisión. Entonces, si la encuesta, por ejemplo, que les mandaron, que no se puede hacer un buen análisis, pero no hay que mejorar el método, cambiar el método. Es necesario. Porque a lo mejor no es el método adecuado. Hay que analizar y evaluar también el desempeño y la eficacia del sistema de gestión. Por ejemplo, cuando se reciben los indicadores, no es simplemente recibir los indicadores y ya está. No, si no, no se logran los resultados, ¿qué vamos a hacer? Habrá que analizar qué vamos a hacer y tomar una decisión. ¿Verdad? Respecto a eso, tienen que haber acciones, ¿verdad? En todos estos elementos. Entonces, cuando se revisan indicadores,
Aquí también hay que tener en cuenta que hay otro numeral un poquito más adelante que dice, la parte que están como dispersas las cosas en el proceso, después hay que unirlas en el proceso. Entonces, cuando se revisan los indicadores, no solamente hay que ver el resultado. Por ejemplo, en este mes cumplimos con la eficacia en el proceso de compra. Pero ¿cuál es la tendencia? ¿Cuál es la tendencia? La tendencia dice que dentro de un mes vamos a estar en cada vez estamos aumentando más el tiempo a lo mejor de los insumos. Entonces, antes de que eso me pase, si yo hago no solamente análisis de resultados, sino también analizo la tendencia, me permite tomar acciones antes de que me pase algo. Por ejemplo, si estoy a punto de romper la capacidad de un proceso, nosotros tienen lo que decíamos con recursos humanos. El proceso de reclutamiento y selección anda en promedio, y nosotros tenemos establecido que el promedio debería andar en 15 días, un proceso de reclutamiento y selección. Pero entonces en enero fue de 10, en febrero fue de 11, en marzo fue de 12, en abril fue de 13. ¿Qué va a llegar a pasar? Que vamos a pasar los 15. Y entonces en algún momento vamos a estar en no conformidad con respecto al desempeño, que era de 15. Ya vamos a estar en 16. Antes de que nos pase eso, si nosotros vemos como tendencia que vamos a eso, tendríamos que analizar ¿y por qué está pasando esto? ¿Qué es lo que está sucediendo? Lo que pasa es que la empresa ha crecido triple, después que se mostró el proyecto número tal, después que se hizo tal cuestión, no sé qué. Entonces, vamos el resultado que necesitamos un auxiliar de recursos humanos, para que nos ayude podamos siempre estar cumpliendo y no hasta que estamos, no podemos ser unos abogados de requerimiento. Escribir, no poner, no sé qué. Se dice hasta renuncia a la gente. Entonces tienen que analizar los datos y tomar las decisiones. Lo mismo también con los planes. Los planificados, hay que revisar si se ha implementado de forma eficaz y si no, analizar y evaluar para tomar decisiones. Entonces decimos, ¿y por qué no cumplió? ¿Qué pasó? ¿Qué es lo que está pasando? Que se establecen acciones y dejamos un acta que la persona va a hacer, puede realizar más. También la eficacia de las acciones para abordar riesgos y oportunidades. También hay que analizar y evaluar los resultados del desempeño de los proveedores externos. Y también las oportunidades o necesidades de mejora del sistema. Por ejemplo, si hay proyectos de mejora, habrá que analizar y evaluar para tomar decisiones. Hay cosas que decimos, tal vez no, y otras que a lo mejor sí, esto sí amerita invertir en eso. Llegamos a este proyecto de mejora. Entonces, ese tema de análisis y de evaluación se tiene que incorporar dentro de los procesos del sistema. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? ¿En qué proceso lo vamos a hacer? Se tiene que llegar a establecer y después asegurar la implementación, que realmente la gente vaya cumpliendo con esto. Si esto se hace, el proceso tiene que ir auto mejorando. Cada proceso del sistema se tiene que ir auto mejorando y eso también es importante. Bueno, vamos a quedar por ahí, ¿verdad? Para que veamos después la parte de auditoría. Revisar por la dirección y la mejora. Solamente eso nos quedaría por la norma y luego vemos lo que nos faltaba del proceso y el proyecto de implementación que me interesa que lo desarrollemos para ver cómo armamos un plan de trabajo. Ok. Listo.